En la pregunta 3 nos muestran un caso de síndrome polidísico poliúrico. Ante un paciente con clínica de polidipsia y poliuria, la primera patología que debemos descartar es la diabetes mellitus, pues es con mucho la más prevalente que origina este tipo de cuadros. Descartada la diabetes mellitus, debemos valorar el diagnóstico diferencial entre polidipsia primaria y diabetes insípida. La polidipsia primaria es un problema en el que el paciente bebe en exceso y por tanto provoca una hemodilución. Al ser la sangre hipotónica, esto inhibe la síntesis de hormona antidiurética y provoca una diuresis aumentada muy hipotónica que normaliza la concentración del plasma. Por tanto, un paciente con polidipsia primaria está hiperhidratado y hemodiluido y se normaliza a expensas de la poliuria. En cambio, en la diabetes insípida, el problema primario es un defecto de la función de hormona antidiurética, que puede deberse a un defecto de síntesis o a una ausencia de efecto sobre el riñón. Este defecto de función de hormona antidiurética condiciona que la orina sea muy diluida y muy abundante y por tanto provoca poliuria. Y la poliuria, al provocar una pérdida de agua libre, provoca hemoconcentración. La hemoconcentración estimula la sed del paciente y por tanto se compensa con polidipsia. El resultado final es igualmente clínica de poliuria y polidipsia y normalización de la osmolaridad plasmática. Por tanto, para diferenciar una polidipsia primaria de una diabetes insípida, podríamos recurrir a medir la osmolaridad plasmática. Si el paciente muestra hemodilución, muestra osmolaridad plasmática baja, obligatoriamente será una polidipsia primaria, no puede ser una diabetes insípida. En cambio, si el paciente está hemoconcentrado, está deshidratado, tiene una osmolaridad plasmática alta, entonces se trata de una diabetes insípida. En el caso de que el paciente esté normohidratado, esté con normosmolaridad, que es el resultado final de los mecanismos compensadores en ambos casos, habrá que hacer un diagnóstico diferencial basándonos en el test de la sed. En el caso de una polidipsia primaria, la restricción de líquidos normaliza el origen del problema, normaliza la osmolaridad plasmática, libera la liberación de hormona antidiurética y por tanto la orina se concentrará y será menos abundante. En el caso de una diabetes insípida, la restricción forzada de líquidos lo que provoca es ausencia del mecanismo compensador de la poliuria y por tanto deshidrata al paciente. Así que midiendo repetidamente la osmolaridad plasmática a un paciente al que estamos sometiendo a una deshidratación, podríamos diferenciar entre una polidipsia primaria y una diabetes insípida. No se suele realizar, puesto que es un método invasivo, requiere extracciones seriadas sanguíneas y poco preciso. Lo que se suele hacer es medir la concentración de la orina. La osmolaridad normal de la orina está entre 300 y 500. Tanto en el caso de la polidipsia primaria como en la diabetes insípida, la osmolaridad de la orina está muy disminuida, en el rango de 100 a 150, con lo cual no nos permite diferenciar inicialmente una patología de otra. El test de deshidratación consta de dos partes. En una primera parte se somete al paciente a restricción forzada de líquidos. En el caso de la polidipsia, esto libera la producción de ADH y por tanto casi normaliza la osmolaridad de la orina. La osmolaridad de la orina asciende con el test de la sed hasta niveles cercanos a los normales, quizá no 300, pero sí en el rango de 200-250. En cambio, en la diabetes insípida, puesto que hay una ausencia de función de hormona antidiurética, la restricción hídrica no modifica o altera muy poco la concentración de la orina. En este segundo caso de sospecha de diabetes insípida se realiza el segundo test, que es el test de desmopresina. Se administra un análogo de hormona antidiurética
que en el caso de tratarse de un déficit de secreción de hormona antidiurética, elevará la osmolaridad de la orina. A esto lo llamamos diabetes insípida central. La diabetes insípida también puede deberse a ausencia de efecto de la hormona antidiurética sobre el riñón. En este caso, administrar un análogo de hormona antidiurética no modifica la osmolaridad de la orina. Para diferenciar en el test de desmopresina entre diabetes insípida central y nefrogénica, se usa el punto de corte del 9%. Un aumento mayor al 9% de la osmolaridad de la orina tras el test de desmopresina sugiere origen central, mientras que un aumento menor del 9% sugiere origen nefrogénico. Nuestro paciente comienza con una osmolaridad urinaria de 130, tras el test de la SED asciende hasta 140, es un ascenso, sí, pero no es una normalización de la osmolaridad urinaria. Luego planteamos diabetes insípida. Realizamos el test de desmopresina y asciende hasta 150, que es un ascenso menor del 9%, lo que descarta el origen central y sugiere diabetes insípida nefrogénica como causante del cuadro polidísico poliúrico. La diabetes insípida nefrogénica es mucho más frecuente que la central, puede deberse raras veces a un origen congénito por defecto en el receptor V1 del túbulo renal, pero lo más habitual es que sea adquirida, secundaria a fármacos, hipopotasemia, hipercalcemia, uropatía obstructiva, nefropatía tubulointersticial crónica y otra serie de patologías.